Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Una precisión, señor Cárdenas, el Consejo de Salud General se instala de forma emergente, digamos. Normalmente el Consejo sesiona 2 veces al año y en esta ocasión se está sesionando en forma excepcional por la situación que guarda el país en este momento. Doctor Santos Preciado, ¿cuáles fueron las primeras decisiones que se han tomado a partir de ayer de esta reunión con motivo de lo que está pasando ya en este momento con la pandemia? Se llevó a cabo una reunión muy importante el día de ayer, llegando a 4 acuerdos en el Pleno del Consejo de Salud General. Primero tiene que ver con algo que era evidente que tendríamos que hacer, es reconocer a la enfermedad por el virus COVID-19, como una enfermedad grave de atención prioritaria. El otro acuerdo, igualmente importante, es reconocer y sancionar las medidas que ya desde enero se han llevado a cabo en la preparación, prevención y control de la epidemia por este virus, diseñadas y coordinadas y supervisadas por la Secretaría de Salud y obviamente implementadas por los poderes legislativo y judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud y dependencias de entidades. Ustedes, doctor, perdón la interrupción, ustedes se reúnen justamente a solicitud de las cámaras de diputados y senadores. Bueno, nos reunimos porque consideramos pertinente. Definitivamente ha habido varias voces que han estado aclamando que se reúna el Consejo, pero el Consejo obviamente es un órgano colegiado que depende directamente del Ejecutivo Federal. Lo preside y el secretario de Salud, el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, que también es obviamente no solo es presidente del Consejo, sino que es secretario de Salud. Y él ha estado coordinando, ha estado al frente tanto la Secretaría de Salud como las decisiones que emite el Consejo. El Consejo, como usted sabe, es un órgano colegiado que se establece en la Constitución de 1917 y tiene, obviamente, responsabilidades muy pertinentes, ya que no solamente depende directamente del presidente, sino que también es la autoridad sanitaria con funciones normativas, consultivas y ejecutivas. Las decisiones o disposiciones que emite el Consejo son de carácter general y obligatorio en todo el país, a nivel público y privado. En los 3 niveles de gobierno. En los 3 niveles de gobierno, es correcto. ¿Qué tan grave, doctor Santos Preciado, es en este momento el tema de la pandemia? Se lo pregunto porque el doctor Hugo López-Gatell le comentaba a Joaquín López Dóriga esta tarde que la curva el pico más alto de la curva de contagio ocurrirá en el mes de julio, que a partir de la segunda semana de abril es cuando estaremos entrando de lleno en el problema que va a ser sumamente, trabajoso, problemático pues para enfrentarlo y que será quizá hasta después de agosto o septiembre cuando la curva empiece a descender y nos lleve quizás hasta octubre. ¿Usted coincidiría en la gravedad del problema? Sí, mire, es muy importante lo que señala el subsecretario López-Gatell. En la Ley General de Salud existen 8 reglamentos dentro de los cuales en ninguno se define que debemos entender como enfermedad grave. Ante la ausencia de esa definición jurídica concreta de enfermedad grave, realmente es importante que interpretemos de tal forma que el Estado mexicano pueda garantizar la protección más amplia y efectiva y favorecerle el derecho a la salud de la población. La epidemia actualmente reviste una situación diferente a otros países. Nosotros empezamos con el primer caso a finales de febrero, como usted bien lo ha reportado en otras sesiones de radio. Pero en ese sentido, se estima que por enfermedad grave deberá entenderse como una afección médica, cualquiera que sea de origen o procedencia extraña, a un daño importante por el ser humano y que surge
en un evento extraordinario como es el caso ahorita. Ahora bien, tomando como referencia esa definición que acabo de señalar, consideramos que la enfermedad por COVID-19 debe de considerarse como grave. Esto todavía dista de una emergencia sanitaria. No nos debemos enfrascar en contar casos, porque eso obviamente no nos ayuda mucho. Lo que tenemos que favorecer es que los comunicadores como usted y otros colegas pues nos favorezcan emitiendo la información precisa y invitando a la población que se sume a las acciones que está promoviendo la Secretaría de Salud, y en este caso mediante lo que ha emitido el Consejo de Salud General, y porque obviamente esto nos va a ayudar a enfrentar un proceso que es de largo alcance. Como bien señaló el subsecretario, no sabemos todavía cuál va a ser la magnitud. Sabemos que el virus está en todo el país, sabemos que van a crecer el número de casos, pero en este momento, afortunadamente, no ha habido más casos que los que se han reportado. Digamos, algo que se caracteriza en este gobierno es la transparencia y se está reportando lo que se ha documentado. No falta, doctor, quien dice que precisamente porque México no muestra los síntomas de contagio tan agresivo como ocurre en otras latitudes, es que el gobierno nos está ocultando la verdad. Desde luego el compromiso como medio de comunicación no es negociable en el sentido de difundir información verificada, eso délo por hecho, pero sí también tenemos todo el derecho de preguntar ante las inquietudes que tiene la sociedad a la que tratamos de servir informando. Claro, y así se lo reconocemos, señor Cárdenas, la certidumbre que siempre da usted en su noticiero. Y definitivamente estamos en el mismo canal. Estamos aquí para invitar a la población que se sume, sin llegar al punto de alarmar. No queremos llevar a la población a una situación de exaltación más allá de lo que realmente requiere. Se han tomado medidas, como también se reconoció en el acuerdo del día de anoche, o el día de ayer, perdón, anoche, medidas que ya se han llevado a cabo en la administración pública, como fue el caso el sábado 14 del mes, donde hubo una reunión entre la Subsecretaría de Prevención y Promoción y la Secretaría de Educación Pública. Como usted también ha reportado, la Secretaría de Educación Pública ha definido que a partir del lunes las clases se van a programar de tal forma que hasta nuevo aviso se van a reanudar las clases tanto a nivel escolar primario como secundario, y varias universidades ya han iniciado el mismo escalamiento para que obviamente promover el distanciamiento social. Claro, porque pero si nos vamos tan lejos en las predicciones, en los modelos matemáticos incluso que hacen pensar a la autoridad de salud el número de mexicanos que van a desarrollar el contagio del coronavirus, etcétera, y las limitaciones en cuanto a la movilidad, y que incluye desde luego a los niños en las escuelas, pues estamos pensando, doctor, que pueden perder el año los niños. Claro, van a hacer trabajo en casa en la medida de lo posible, pero la Secretaría de Educación Pública tiene que actuar con acciones muy, muy, muy concretas para evitar que los niños que van a su casa, que están en su casa, para motivarlos a que de veras se pongan a trabajar con apoyo de los papás y hagamos una transformación total del concepto escolar. Tiene usted toda la razón, y nos ha asegurado el secretario Moctezuma Barragán que están haciendo todo lo posible. Reconocemos las limitaciones de la población de nuestro país, no todo el mundo tiene alcance a Internet, pero va a haber, se están promoviendo clases en YouTube, en televisión abierta. El modelo, usted recordará, de telesecundaria, pues sí, es un modelo que no podemos descartar. Tal vez no es lo óptimo, pero consideramos que tenemos que aprovechar todas las lecciones aprendidas en el pasado y tratar de promoverlas para asegurar que hasta donde sea posible los niños y las niñas, adolescentes, todos tengan la oportunidad de seguir aprendiendo. Aquí obviamente la colaboración de las familias, de los padres y madres de familia,
es muy importante, y en eso estamos contando. De hecho, nos dice el secretario Moctezuma Barragán que no obstante que se había promovido que para el lunes 23 se iniciara las clases, el retraso de las clases, muchas, digamos, el día de ayer, jueves, ya únicamente en la Ciudad de México estaban asistiendo únicamente el 20% de los niños. Claro, claro, sí. Eso nos habla de la conciencia que han asumido los padres de familia y que se están organizando. Y eso nos da mucho gusto porque sí necesitamos la suma de la sociedad en su conjunto. Y nos habla, doctor Santos Preciado, del miedo, porque el miedo también es contagioso y a veces excede los límites naturales del miedo y se convierte en pánico. Lo hemos percibido a través de la comunicación que mantiene mucha gente con nosotros a través de redes sociales, con nosotros y con los medios de comunicación en general, ¿no? El miedo debe de atenuarse con la información precisa como usted ha transmitido en estos últimos días y siempre, y obviamente el conocimiento es el mejor antídoto para el miedo. Y a medida que la población tenga mayor información clara, que es algo muy importante, pues yo creo que el pueblo de México es resiliente y va a saber ayudarnos a resolver esto. Esto, pues, esta es una situación inusitada, no se ha vivido algo similar desde el principio del siglo pasado, con la pandemia de la denominada influenza española, que pues obviamente ninguno en el orbe tiene esa experiencia o ese antecedente. La pandemia de influenza H1N1 fue diferente porque inició en México, que también era algo inusitado, que algo iniciara en México, y fue diferente porque había tratamiento con un antiviral que por lo menos acortaba a la enfermedad para aquellas personas que tuviesen formas graves de la misma. Entonces necesitamos una situación en el mundo, no solamente en México, porque obviamente no la hemos vivido y no sabemos hasta dónde y hasta cuándo se va a aplanar la epidemia. No hemos llegado todavía al pico exponencial, como bien lo ha señalado el subsecretario López-Gatell, y estamos previendo que esto va para largas. No se vislumbra, aunque se ha anunciado mucho de ensayos de vacunas. Los que tenemos experiencia en cuestiones de vacunación, en ensayos clínicos, pues va a tardar un tiempo para tener una vacuna, no solamente que sea eficaz, que sea segura. Entonces, anticipamos que posiblemente antes de una vacuna vamos a contar con algún tratamiento antiviral. Hay muchos estudios que se están realizando, ensayos clínicos, pero también esto requiere de darle la certidumbre a la eficacia y a la seguridad de la vacuna para todos los grupos etarios. Dice usted bien, doctor Santos Preciado, que la información es la mejor vacuna para el miedo y luego el pánico en su extremo. Yo le pregunto ahora, ¿hay en este momento, usted como secretario del Consejo de Salubridad General, lo sabrá mejor, ¿hay en este momento recursos suficientes en el gobierno, en el gremio de la salud pública, en términos de infraestructura hospitalaria e incluso insumos? Le hago la pregunta con toda intención, porque ha habido protestas de trabajadores del propio Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del Seguro Social, algunos del ISSSTE, en fin, de diferentes dependencias, en ese sentido, reclamando que no tienen con qué trabajar, con qué atender a la población que llega en busca de apoyo médico. Mire usted, yo creo que la preocupación siempre se sustenta en las experiencias, especialmente de nuestro personal que trabaja en nuestras instituciones. Nuevamente, aludo a la experiencia H1N1 hace 11 años, varias lecciones aprendidas. Primero, que se reforzaron los laboratorios estatales. Todas las entidades federativas tienen la capacidad diagnóstica y, de hecho, como usted bien sabe, los diagnósticos ya no se requieren confirmar en el INDRE, en la Secretaría de Salud Federal. Entonces, por un lado, tenemos ya la capacidad diagnóstica. Por otro lado, efectivamente, no hay recursos que alcancen. Eso sí se lo puedo decir y lo hemos ya vivido, inclusive en el país vecino del norte, y ya están hablando de que no tienen camas suficientes. Ahora bien, uno de los acuerdos
a los que se arribaron y se aprobaron por el seno del Consejo de anoche, es que estamos haciendo un exhorto a los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias y en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud. Y el Sistema Nacional de Salud implica a la atención privada para que definan a la brevedad los planes de reconversión de hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna a los casos que ameriten hospitalización por la infección por el virus. ¿Sería el caso, doctor Santos Preciado, del hospital del Instituto Nacional de la Nutrición, doctor Salvador Subirán? ¿Sería ese un caso? Porque ha llegado información en el sentido de que el Hospital de la Nutrición, el Instituto de Nutrición, se va a convertir prácticamente todo el edificio en un cuartel de defensa para combatir el contagio. No, bueno, el Instituto Nacional de la Nutrición, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el Hospital General de México, el Hospital Gea González, el Hospital Juárez, el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca. O sea, contamos con varias instituciones en la ciudad de dependencia federal, así como dependencia del Distrito Federal, de la ciudad de la Ciudad de México. Pero el exhorto que estamos haciendo es que todos nos sumemos, y cuando digo todos, todos. En México, a nivel privado, hay aproximadamente 35,000 camas de hospitales pequeños, hospitales que tienen menos de 50 camas. De esos hospitales pequeños, tienen una ocupación habitual de 30 a 35%, o sea que todo el año la mayoría de las camas no están siendo ocupadas. Yo creo que aquí necesitamos una solidaridad, un compromiso social para asegurar que va a haber suficientes espacios para aquellos pacientes que necesiten una atención hospitalaria y atención crítica. Pero vemos que en una situación tan grave como la que está viviendo otros países, pues no podemos hablar de que si hay suficiencia presupuestaria. En salud, como usted bien sabe, no es generalmente un buen negocio para los gobiernos del mundo, porque es de inversión. Pero es algo necesario porque además de que es una garantía en el cuarto constitucional, el derecho a la salud, pues obviamente el compromiso del presidente es asegurar no solamente la gratuidad, sino que los medicamentos. Y nos informan desde el Instituto de Salud para el Bienestar que al día de hoy ya se compraron todos los insumos que se habían programado en base a estudios de planeación en todas las instituciones, no solamente de la Secretaría de Salud, sino que del IMSS y del ISSSTE, para atender las necesidades de cubrebocas, de batas y obviamente ventiladores en su caso. Entonces, pues al momento consideramos que el recurso disponible que ya se ha ejercido es suficiente para lo que prevemos en este momento, que va a crecer la necesidad definitivamente. Y sin duda se habrá que invertir más, como lo han hecho en otros países, pero lo que no queremos es adelantarnos a la situación, pero sí prepararnos, porque no nos podemos esperar hasta que esté la emergencia y empezar a buscar dónde y por dónde se pueden comprar los insumos necesarios. De acuerdo, y estar preparados para entrar seguramente en unos 15 días, o usted me dirá cuánto tiempo, a la fase 2, lo cual es irremediable. Sí, y tampoco como recomendación, señor Cárdenas, las fases se han descrito por la OMS y a cierto punto las hemos comentado aquí, pero este es un continuo, o sea que hablar de fases es un poco también limitarnos en cómo actuar, y lo que no ha hecho la Secretaría es limitarse. Como le mencioné, la Secretaría de Salud, mediante su Secretaría de Salud Pública, de promoción, prevención y promoción de la salud, desde el primer reporte, el 31 de diciembre del año pasado, ha estado atenta y preparándonos. Hay un comité de urgencias de salud, de atención a situaciones emergentes,
comité que se ha reunido en más de 6 ocasiones, se llevaron a cabo 19 acuerdos, se han cumplido 16 acuerdos, y esos acuerdos tienen que ver con todas las instancias desde el abasto hasta la vigilancia epidemiológica, tanto comunitaria como hospitalaria. Se va a trabajar finalmente, doctor, se va a trabajar en información, orientación a todos los trabajadores de la salud para que tengan la mejor información posible y puedan orientar mejor a las personas. Mucha gente ya está enterada de cuáles son los síntomas que pueden delatar el contagio. Ciertamente, pero mucha gente no lo sabe, la mayoría de la gente no lo sabe, no lo detecta, y ante cualquier malestar más o menos fuera de lo normal, una buena gripa o algo por el estilo, sienten que ya están al borde de la tumba y corren a ver al médico. Y el médico puede fácilmente decirles, oiga, pues, ¿usted ha estado en Europa, ha estado en Estados Unidos? No. Ah, pues, ¿y tiene calentura? No. Entonces váyase a su casa. Da la impresión de que no todo el mundo está preparado, incluso del lado de la salud, para atender las inquietudes muy justificadas de la población. Yo no hablo de la ignorancia de la gente, para nada, al contrario, con todo respeto, pero sí de las dudas de quienes no nos dedicamos a la salud. No, tiene toda la razón, pero insisto, la Secretaría de Salud, así como los institutos de seguridad social, así como CEMAR, Sedena y Pemex, desde el primer caso en México, el 29 de febrero, han estado difundiendo la información a través de comunicaciones en los medios de comunicación como el de usted, como carteles en el metro, para los que vivimos aquí en la ciudad. Y bueno, no hemos parado en eso. De hecho, estamos trabajando hasta con la Fundación Mexicana para la Salud y el Consejo, haciendo promocionales para los consultorios de farmacia, porque mucha gente se atiende ahí primero. Entonces, esos médicos generales es una fuerza que no podemos ignorar, es una fuerza importante, y necesitan tener la capacitación que estamos tratando de brindarles, y están muy receptivos las grandes cadenas de farmacia que tienen consultorios. Entonces, se está haciendo todo lo posible, pero al final del día, la gente tiene una corresponsabilidad. Y los medios como el de usted y de otros colegas, pues tienen una gran posibilidad de llegar a ellos con la información veraz, y como usted bien dice, sin alarmar, sin llegar a una situación de pánico. Nuestro pueblo es un pueblo inteligente. Tal vez hay un segmento que no tiene la escolaridad, pero sí tiene la educación. Somos gente educada y que somos capaces de atender recomendaciones y seguir. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.